En primer lugar, le quería preguntar por la sentencia que conocimos la semana pasada, que le condena de forma solidaria a pagar una sanción administrativa por la reforma de una vivienda en el centro de Madrid. Me gustaría saber qué valoración hace. Y en segundo, que nos dijera en qué punto están las relaciones ahora mismo con el Partido Popular Regional y con Isabel Díaz Ayuso en particular. Si ve factible que, a pesar de los desencuentros de los últimos meses, puedan ponerse de acuerdo después de las elecciones del 28 de mayo. Gracias. Vale, gracias por la pregunta. Mire, en esta situación en que Pedro Sánchez está soltando a violadores, permite hormonar a niños con 12 años sin permiso de sus padres, en esta situación hemos visto como Televisión Española lo que daba protagonismo era pues a una sentencia y a una obra de hace 20 años de esta portavoz y nos hemos quedado asombrados, ¿no? Realmente, cada vez que hay una campaña electoral, lo que se hace para tapar otras cosas es volver a sacar algo que, como le digo, bueno, pues esta es una demanda de una obra de hace 20 años. Este señor estaba muy contento con su local durante 15 años hasta que entré en política. Y ahí puso una demanda de 250.000 euros que la juez ha dicho que no procede los 250.000 euros porque los visados eran correctos, las firmas eran correctas, si lee usted la sentencia, la obra se ejecutó correctamente, tampoco no le ha negado que hubiera que pagarle por la indemnización por la obra, y realmente lo que había era un problema entre la propiedad de este cliente y la propiedad de una planta superior por un forjado en el que la consultora Rocío Monasterio no podía intervenir. Era un problema entre propiedades y el ayuntamiento le dice a este señor: si usted quiere arreglar esto, entiéndase con la vecina y legalice ese patio. Eso es un tema en que esta consultora no tenía nada que ver, como ya quedaba acreditado en esa sentencia, y lo que dicen básicamente es que paguemos las tasas administrativas del ayuntamiento, que aún así las hemos recurrido porque no consideramos que la consultora no tiene por qué pagar una tasa administrativa. Con lo cual, este tema, bueno, pues lo vamos a ganar y lo seguiremos ganando. Y yo me alegro de que se vayan resolviendo y aclarando determinados temas, porque al final las cosas se ve como son realmente, ¿no? Pero, como le digo al principio, resulta sorprendente que en todo este entorno a lo que se dé protagonismo es a eso. Pero bueno, y respecto al tema de la relación con el Partido Popular y el Gobierno, nosotros vamos a intentar, como siempre hemos intentado, tener interlocución con el Gobierno, y así es como hemos aprobado las leyes anteriores, que hemos aprobado casi 20 leyes, ¿no? Lo que vemos es que no hay voluntad y no ha habido ninguna voluntad por aprobar los presupuestos. Ha habido una voluntad de humillar a Vox en diciembre y parece, todo indica que siguen en la misma línea. No sé, veremos en los próximos plenos cómo se resuelve, pero la realidad es que ha habido una voluntad de humillar a Vox, no ha habido ninguna voluntad de sacar los presupuestos adelante, ninguna, y lo que se ha intentado es cortar con Vox, por parte del Partido Popular, cualquier comunicación. Y en eso es en lo que estamos a día de hoy. Hola, buenos días, Rocío. Nada, quería preguntarle dos preguntas. El otro día usted participó en una manifestación en contra de los ocupas y quería saber desde Vox cuáles son las propuestas para erradicar este problema que acecha, bueno, a varias ciudades y que es inseguridad, al fin y al cabo. Y luego, por otro lado, a usted ha hablado, bueno, y le han preguntado aquí sobre la sanidad pública, un problema que, bueno, que no solo acecha al final a la Comunidad de Madrid, sino a otras ciudades, y no sé si considera que al final también es una campaña quizás contra el gobierno de Ayuso, ya que en otras ciudades, como por ejemplo comunidades como Aragón o Cataluña, también está este problema y no se dice nada. Gracias por la pregunta. Mire, efectivamente el otro día estuvimos en Colla de Villalba, hemos estado en otros muchos barrios donde el tema de la ocupación es brutal. Nuestros mayores no se atreven a salir de casa o irse el fin de semana a ver a sus hijos y a sus nietos a otro lado porque piensan que les van a ocupar la casa, y de hecho se les ocupa las casas a muchos. Hemos visto casos dramáticos de que después de recuperado la casa, pues la casa estaba destrozada, no tenía muebles, no tenían
nada ni siquiera para poder rehacerla. O sea, realmente la ocupación es un ataque brutal a la propiedad privada, una inseguridad brutal y que da a situaciones terribles. Por eso nosotros siempre vamos a estar con los madrileños en aquellos sitios donde estén sufriendo la ocupación. Lo primero que había que hacer era modificar la ley en la Comunidad de Madrid que permitía legalizar a los ocupas, y se estaban legalizando ocupas en la Comunidad de Madrid. Y gracias a Vox, en la ley Ómnibus se introdujo una enmienda que a partir de este momento no se legaliza y no se premia a los ocupas en la Comunidad de Madrid. Eso ya lo ha conseguido Vox, lo hemos conseguido y estamos contentos. Por otra parte, hay que agilizar los procedimientos judiciales. Y por último, hay que cambiar el Código Penal a nivel nacional para tener penas muchísimo más severas, mucho más contundentes para aquellos que usurpen, que ocupen la vivienda de otro. Y esto es algo que hay que hacer urgentemente. Cuando lo hemos llevado en el Congreso, han votado en contra los demás grupos. Yo no sé qué no están entendiendo, no sé si es que no recorren los barrios, no sé si es que no hablan con la gente, no sé si es que no entienden lo que es la propiedad privada. Desde luego nosotros lo tenemos clarísimo. Y además, como hemos visto últimamente, la ocupación también favorece problemas en tema de inmigración ilegal y de que no tengamos controlado quién está en nuestras calles, y en caso de yihadismo también es un riesgo más. La ocupación, la inseguridad en los barrios, la inmigración ilegal es lo que nos está llevando a una España en que los españoles se sienten desprotegidos. Y desde luego hará falta que llegue Vox para que las mujeres puedan caminar seguras por las calles, para que la gente tenga la seguridad de que no le van a quitar a su vivienda y para que por fin pues, nuestros barrios sean seguros, que es de lo que se trata. Respecto a la sanidad, efectivamente hay un problema en toda España con la sanidad, pero hay sitios donde es más grave y otros sitios donde es menos. Yo, mire, este mes, he tenido una niña ingresada durante un mes, he hablado con muchos médicos. He hablado con muchos médicos de uno y otro partido, de uno y otra ideología, y todos cuentan que tienen problemas. Y todos me hablan de que esto no es fácil arreglarlo al 100%, pero que hay que arreglar poco a poco cosas. Hay que tener la voluntad de arreglarla. Y no se puede decir que es solo un tema político. Yo no creo que sea un tema político. Los médicos, la sensación que yo he tenido y todo lo que he podido hablar con muchísimos de ellos, están poco politizados en general. Son profesionales serios y responsables, que lo que siempre están pensando es en su paciente y poniendo por delante de todo y siempre por delante de su interés, el interés de su paciente. Y eso es lo que yo veo casi siempre. Entonces, yo creo que sí, que hay un problema, que hay que resolverlo, que hay que poco a poco resolverlo. No se va a poder resolver todo, pero creo que si nos sentamos y el gobierno se sienta, vamos a poder reforzar la sanidad, que es una cosa fundamental. Reforzar la sanidad, para eso pagamos impuestos y queremos que nuestros impuestos vayan para tener una sanidad mejor y una educación mejor. Entonces, es un tema de voluntad política, de sentarse y de escuchar mucho, que es lo que yo recomiendo. Y si uno escucha mucho, aprende y puede buscar soluciones. Muchas gracias. Sí, era para ver si podía aclarar, por no dejarlo ahí, ha señalado, decía más o menos textualmente, que en cuestión de las relaciones con el gobierno, a raíz de los presupuestos, se ha intentado humillar a Vox y siguen en la misma línea. Por no dejarlo ahí, por si puede aclararlo, ¿en qué sentido? Gracias. Bueno, Pepe, gracias por la pregunta. Mire, yo lo que sé es que a partir del 30 de noviembre se cortó la comunicación con Vox. Ahí ya quedaban días para la votación del presupuesto y no hubo ni el más mínimo intento de llamada, ni de comunicación, ni de nada. Es más, lo que nos había propuesto, lo que se nos había propuesto en noviembre, después de varias reuniones desde septiembre, la última propuesta es una propuesta que es una humillación para Vox, es una humillación para un partido que ha estado apoyando, es una humillación para un partido que ha hecho presidente la señora Díaz Ayuso, y es una humillación para un partido que hemos intentado ser leales. Yo no sé cuáles han sido las razones, no voy a entrar a valorarlas. Lo que sé es que no ha habido voluntad de aprobar unos presupuestos. Nuestras enmiendas eran razonables, nuestras enmiendas yo creo que se podían elegir algunas que habrían sido buenas para los madrileños y que por parte de este gobierno eran muy defendibles, y no hubo ninguna voluntad. Entonces, yo no sé cómo van a ser los próximos meses, lo veremos. Pero a día de hoy lo que sé es que no ha habido voluntad de aprobar los presupuestos y que se nos ha intentado humillar, y esa es la realidad.
puedo repreguntar. Sí. Hablando de este tema de los próximos meses, el Gobierno trae 15 leyes. ¿Están todas negociadas con ustedes? ¿Algunas de estas leyes que van a llegar aquí a la Asamblea podrían no ser aprobadas? Mire, el Gobierno traerá 15 leyes, nosotros veremos cada ley, algunas ya están negociadas, otras no. Iremos viendo partido a partido. Lo primero que queremos desde Vox es condenar el atentado yihadista que sufrimos, ¿no?, la semana pasada en Algeciras. Queremos mandar a la familia del sacristán asesinado un abrazo y nuestro apoyo. Por desgracia, este atentado viene a confirmar lo que Vox venía desde hace años ya anunciando, ¿no? El peligro de la inmigración ilegal descontrolada, el peligro de no tener un mensaje claro frente al yihadismo y el peligro de no tomar las medidas para evitar que nuestros barrios se conviertan en inseguros y que los españoles tengamos que sufrir atentados como este, ¿no? Ya desde hace años en España pues ha habido 1000 terroristas yihadistas y también lo estamos viendo últimamente con las bandas, lo que están causando inseguridad en nuestros barrios, ¿no? Esto es algo continuo, es algo que tenemos que afrontar, no se puede obviar, no se puede no querer hablar de ello y yo creo que los españoles quieren que hablemos de todo esto con claridad y desde luego desde Vox lo vamos a hacer y vamos a tomar y vamos a intentar que el Gobierno tome todas las medidas para proteger a los madrileños y a los españoles. Y respecto a lo que nos trae hoy aquí, hemos celebrado Junta de Portavoces. Como sabrán, este jueves por fin tenemos plenos, hemos estado un mes sin plenos y nosotros hemos pedido la comparecencia del consejero de Sanidad, el señor Escudero, porque queremos hablar de salud mental. Estamos preocupados con el tema de salud mental, especialmente los más jóvenes. Tenemos unas cifras alarmantes y creemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que prestar una especial atención a todo esto, no solo a los enfermos de salud mental, también a los familiares y a los que están cuidando y para salir, bueno, pues de esa situación, ¿no? También nosotros hoy hemos anunciado la medida que llevaremos, la propuesta que llevaremos al próximo pleno del día 9 y queremos llevar una propuesta para ayudar a los autónomos. Los autónomos que ya llevan tiempo siendo autónomos, de los que nadie habla, porque aquí se habla mucho de tarifas para nuevos autónomos, pero se habla poco de los autónomos a los que les cuesta pagar la cuota, los autónomos que tienen menores a su cargo, los autónomos que a veces muchos meses no ingresan nada y tienen que pagar esa cuota autónomo que es altísima. Los autónomos que han tenido el día 20 que liquidar IVA y que ahora tienen las cuentas vacías. ¿Cómo pagan la cuota de autónomo? Esa es la realidad de muchísimos madrileños. Y nosotros lo que queremos es que esos autónomos puedan salir adelante. Vemos que los fondos, las ayudas no permean hacia las pymes y hacia los autónomos y por eso traemos una propuesta para que se les compense 2 meses de cuota de autónomo a elegir por ellos. Los 2 meses que estén peor, que puedan solicitar esa ayuda para aquellos autónomos que tengan menores a su cargo y que no tengan una renta superior a 42.000 euros. Esto es una forma de echar un cable a los que hoy están sufriendo con más crudeza la crisis económica. Esto es una forma de intentar reactivar el tejido económico, de intentar que salgan adelante los que pues todos los días salen a trabajar sin saber si van a tener ingresos, si no, si el cliente les va a pagar, si no, si van a poder pagar o cambiar esa furgoneta que el alcalde de Madrid les obliga a cambiar con el Plan de Madrid 360, etcétera. El autónomo al final es el que paga siempre las políticas erróneas del Gobierno y las consecuencias de la crisis económica. Y por eso nosotros queremos llevar al próximo jueves esa propuesta y esperamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid la tenga en cuenta y la lleve entre sus iniciativas. Muchas gracias. Sí, buenos días. Quería preguntarle por 2 asuntos. Por un lado, por la sanidad. Ustedes piden la comparecencia del consejero de Sanidad para salud mental, pero seguimos con el conflicto abierto con los médicos de atención primaria. Quería conocer su opinión sobre el plan que se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. Y después quería preguntarles por la ley del sí es sí. ¿Ustedes consideran que esta ley tiene que cambiarse? Hoy llega al Consejo de Gobierno, parece con diferencias entre los 2 socios de Gobierno.
Bueno, respecto a sanidad, el tema de la sanidad es un tema que es difícil abarcarlo y resolverlo completamente porque tiene muchos aspectos y muy complicados. Pero nosotros nos alegramos de que se haya llegado a un principio de acuerdo y que se hayan sentado las partes que tenían que llegar a un acuerdo, porque teníamos un problema hasta ahora de falta casi de comunicación. No creemos que con esta medida se vaya a resolver todo el problema. Nosotros en nuestras enmiendas a los presupuestos llevábamos otras medidas para intentar mejorar las condiciones de los médicos, los pediatras, y que nos hubiera gustado que se hubieran tenido en cuenta y que hoy todavía el Gobierno puede tomar y tenerlas en cuenta. Yo creo que hay que abordar el tema de sanidad con seriedad y desde luego hablar mucho con los médicos. Hablar mucho con los médicos y con los con todos los sanitarios, ¿no? Porque yo creo que lo que está habiendo muchas veces es falta de comunicación. Ellos generalmente tienden a dejar a un lado sus reivindicaciones porque priorizan el paciente, y es verdad que han ido dejando reivindicaciones que eran justas, y así lo consideramos. Nosotros tenemos esperanza que el Gobierno llegue a un acuerdo con los médicos y que sigan trabajando para mejorar las condiciones, porque tienen que ser nuestros profesionales mejor cuidados y porque realmente, aunque sea un problema que se da en toda España, yo creo que tenemos la responsabilidad desde la Comunidad de Madrid de que los médicos no se vayan a otras comunidades, no se vayan a otros países, que es lo que está pasando hoy, y de hacerles atractivo su trabajo y de conseguir que sean valorados y se sientan valorados. Y Vox va a estar siempre así y sigue ofreciendo nuestras enmiendas, que yo creo que eran buenas para ir resolviendo el tema de sanidad. Respecto a la ley del sí es sí, es terrible lo que está pasando, es terrible que tengamos casi 300 violadores, delincuentes en las calles. Es terrible que con el Gobierno de Sánchez la situación de la mujer pase a ser la peor que ha habido nunca, la mayor inseguridad. Jamás había habido una situación así. Los que venían a hablar de las mujeres y a dar seguridad en las calles a las mujeres, resulta que hoy nuestras calles son más inseguras que nunca porque tenemos a los violadores sueltos en la calle gracias a Sánchez. Y yo espero que esto se resuelva de forma inmediata, porque realmente es un tema de una magnitud increíble. O sea, que jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a llegar a este punto. Y ya creo que no es un tema de partidos, es un tema de un gobierno irresponsable, de un gobierno que prioriza su sectarismo frente a la seguridad en las calles y frente a proteger a las víctimas. Y hoy las víctimas de la violación, las víctimas del abuso están más desprotegidas que nunca por culpa de Sánchez. Es así de sencillo.